el COMEXI. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por tomar la comunicación. Vemos que se han dejado temas importantes como las reglas de origen y temporalidad para el sector agro en estas últimas reuniones. ¿Qué tanta resolución esperan que se dé en esta séptima ronda? Porque algunos sectores no han visto mucho avance en las pasadas. Pues mira, sigue siendo un poco lo mismo, ¿no? O sea, finalmente se dejaron estos temas al final porque son lo que les llaman los poison pills, ¿no? Las pastillas de sabotaje de los americanos cuando en la medida de que han tenido una disposición de tratar de negociar de manera muy agresiva, supuestamente para sus propios intereses, aunque no necesariamente para sus propios intereses. De ellos estamos hablando de estas reglas de origen. Las reglas de origen, el tema principal de las reglas de origen son dos cosas. Por un lado, el hecho de que muchos de los componentes ni siquiera se hacen en los tres países de América del Norte. Son componentes que se hacen porque hay áreas especializadas en fabricar estas cosas en otras partes del mundo. Y el segundo tema es el hecho de que Estados Unidos ha pedido que más de la mitad de ese contenido se haga dentro de Estados Unidos. Entonces, la mera idea de discriminar hacia proveedores de los otros dos países en un acuerdo trilateral, pues es anatema para un acuerdo de esta índole. Es decir, es inaceptable per se, no es inaceptable por negociaciones, es inaceptable por principio. Entonces, estos son los temas que han dejado hasta el final y pues son los temas que ahorita están teniendo que enfrentar, a ver si consiguen una salida decorosa desde la perspectiva de los americanos que pues desde el inicio han utilizado un vocabulario muy desafortunado, ¿no? Agustín, Estados Unidos quiere dar prioridad a este tema de las cuestiones laborales, pide una mejora de los derechos laborales aquí en nuestro país. ¿Cómo consideras que México podría responder en este tema? Pues a ver, varias cosas. De entrada, los sueldos dentro de los sectores de exportación mexicanos son de los sueldos más altos de la economía mexicana, de tal manera que tratar de sacarlos del contexto de la economía general mexicana pues sería ridículo y encontraríamos los mismos incentivos que encontramos para las empresas a actuar en la informalidad y sería un error. La segunda parte es que las condiciones laborales de un país son parte de la soberanía de ese país. Entonces, México tiene que subsanar una serie de limitantes respecto de su infraestructura y particularmente el asunto relacionado con nuestro Estado de Derecho, que deja mucho que desear, que por su propia naturaleza arrojan que nuestra competitividad está en otros espacios. Lo ideal sea que nuestra competitividad sea en el talento y además de los otros rubros que acabo de mencionar. Pero en la medida de que eso no sucede y que sigue habiendo una sobreoferta laboral por la explosión demográfica que tuvo México durante las últimas décadas, pues los sueldos van a ser lo que los sueldos son desde la perspectiva de demanda y oferta. Entonces, México tiene que ser claro que sus reglamentos internos respecto de la ley laboral se van a cumplir en esta industria, en estos sectores, al igual que en los otros, pero que son temas que se tratan desde la perspectiva de la soberanía de cada país para implementar estas leyes desde el Congreso. Bien, se esperaba una próxima y pronta reunión con los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Al parecer se canceló por este tema polémico del muro. ¿Esto implicaría de alguna manera en esta renegociación o en esta ronda? Eso implicaría, discúlpame, no escuché esa última parte. ¿Implicaría esta cancelación de esta próxima reunión que iban a tener ambos presidentes en esta ronda? Mira, yo he platicado tanto en televisión como en radio, he escuchado todos los diferentes especialistas sobre este tema, yo mismo he emitido opinión y es la hora que no acabamos de entender por qué se propuso esta reunión. La idea de la reunión desde un inicio fue desde la perspectiva de todas las personas con las que he hablado y ha sido prácticamente la mayoría de los reconocidos en este gremio. Y te puedo decir que nunca entendimos nadie por qué se propuso esta reunión, que no podía más que generar potenciales peligros para el presidente Peña Nieto y por ende para la República Mexicana. El hecho de que se haya cancelado por esta llamada en donde aparentemente hubo rispidez, en particular relacionado con el hecho de que el señor de la Casa Blanca decidió que no se comprometía
no exigirle públicamente a México pagar el muro, y eso era inaceptable para el presidente Peña Nieto, pues evidentemente eso fue lo que cortó de tajo esa posibilidad. Pero el haber pensado que se podría haber llevado a cabo esta reunión sin estas agresiones, sin una humillación nueva para con nuestro país, yo no sé en qué fantasía estaba el gobierno federal, pero es algo que fue repudiado como posibilidad por parte de todas las personas que hemos estudiado este tema, y estamos nos sentimos afortunados que esta reunión se canceló. México es un país que ha servido, no olvídate como piñata, ha servido como una gran herramienta para lograr el poder en Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos hoy le debe su victoria acerca de la ignorancia y la agresión acerca de México y los mexicanos. Entonces, esto no ha cambiado y no va a cambiar hasta que tomemos las cartas en el asunto y cambiemos la percepción de nuestro país y hagamos entender a los americanos que su seguridad nacional y su prosperidad dependen directamente de nuestra cooperación. En la medida de que no hagamos entender eso, cosa que no hemos hecho, esto va a seguir siendo cierto. Entonces no hay ningún beneficio de acudir a Washington a recibir este tipo de humillaciones. Perfecto, Agustín, muchísimas gracias. Aprecio esta comunicación. Muy buenas tardes. No, muchísimas gracias y buenas tardes. Platicamos con Agustín Barrios. Bien, el Consejo